Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, yo quiero que tengamos una enseñanza hoy que vamos a titularla así: la diferencia que hay entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. ¿Cómo es que la vamos a titular? La diferencia que hay entre ser creación. En primer lugar, vamos a hacer la lectura en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Amén. El versículo 10 dice así: porque somos hechura suya. ¿Ya encontraron? Efesios capítulo 2, versículo 10. Leamos. Amén. Mano Wilson, ¿ya encontró? Leamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, el versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya se sentaron? Bueno. Resulta que existe un concepto equivocado en la humanidad, porque al hablar con los seres humanos, siempre dicen que todos somos hijos de Dios. Y así a grandes rasgos parece tener lógica, porque hay 4 clases de hijos de Dios. ¿Cuáles son? Los ángeles y Adán y Eva por creación. Entonces, los ángeles son hijos de Dios por creación, Adán y Eva por creación, el pueblo de Israel por elección, la iglesia por adopción. Nosotros fuimos adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que leímos en el capítulo 2 de la carta a los Efesios es muy interesante, porque Pablo está haciéndole ver nada más y nada menos que a la iglesia de Éfeso, que ya era numerosa por demás, que una cosa es ser creación de Dios y otra es ser hijos de Dios. En cuanto a la creación, no hay que discutirlo. Todos somos creados por Dios. Desde el ser humano más sencillo hasta el gigante astro o estrella que embellece el firmamento. Todos somos creados por Dios. Pero hay una diferencia en ser criaturas y ser hijos. Según dice Pablo, fuimos creados, sí, y con un objetivo. Sin embargo, en el camino nos hemos extraviado. ¿Qué era lo que decía Salomón? He aquí que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ¿qué? Buscó muchas perversiones. El profeta Isaías decía: todos nos descarriamos como ovejas. Amén. El salmista en el Salmo 14 decía: Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? No lo halló.
Eso es suficiente como para que usted se dé cuenta que una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Como creación de Dios, los hombres viven sobre la faz de la tierra y disfrutan de las cosas temporales, de las cosas materiales, de aquellas cosas que hoy son y mañana no son. Como creación, los seres humanos han emprendido un camino equivocado, que es precisamente el que Dios no tiene determinado para los hombres y mujeres que quieran ser salvos. Y uno va a ver esa verdad cuando mira lo que dice la carta a los Gálatas capítulo 5. Si usted mira bien, va a encontrar que Pablo habla de la lucha que se libera entre la carne y el espíritu. Él dice que hay una lucha permanente para que el hombre no haga lo que quiera. Y entonces enumera lo que hacen los hombres como creación de Dios. Adulteran, fornican, mienten, hurtan, son homicidas, se embriagan, son herejes, son supersticiosos, son mal hablados. Léalo del verso 18 en adelante hasta el verso 21. Y concluye diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En ese grupo donde la gente se ubica es que todos somos hijos de Dios. Sí, por creación. Pero desafortunadamente el hombre se ha extraviado. Pero para ser hijos de Dios, según dice el verso 14 del capítulo 8, tiene que ocurrir algo interesantísimo. Escuche, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta entonces sería, cuando yo vivo acorde a mis deseos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será una expresión pública de que el Espíritu Santo está en mi vida? ¿O más bien será la manifestación de mi naturaleza pecaminosa? Entonces, para ser hijo de Dios, tiene que darse un milagro. Léalo en San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. No éramos hijos, pero llegamos a ser hijos porque Él nos adoptó. Y una vez que Él nos ha adoptado, nos ha dado su espíritu. Y su espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. Amén. ¿De que somos qué? Hijos de Hijos de Dios. Si vamos al capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan, ustedes encuentran el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Leámoslo. Un principal entre los judíos vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales y milagros que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús de una vez le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla de un proceso muy interesante que usted debe de tener en cuenta, porque solamente cuando entiendas ese proceso y ese proceso se dé en tu vida, entonces llegarás a entender si eres hijo de Dios o no lo eres. Mirando el pasaje,
muestra sencillamente un nuevo nacimiento, un cambio de vida. Nicodemo pensaba que era un nuevo nacimiento biológico y no se trataba de eso. Se trataba de un cambio de vida, de mentalidad, de pensamiento, porque cuando el hombre permite que Dios le cambie la manera de pensar, entonces el hombre cambiará su manera de vivir. Y es precisamente de eso que hoy hablamos. Cuando uno mira lo que dice Santiago, a mí me encanta lo que dice Santiago, leámoslo. En su capítulo 1, el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Habla de ese encuentro que el hombre tiene con Dios y que desde ese instante la vida del hombre cambia. Y usted lo va a ver bien claro registrado en las Escrituras. El blasfemo y vulgar Pedro, como pescador, ahorita, después que tiene un encuentro con Jesús, es el apasionado, es el predicador. El blasfemo, perseguidor y burlador como Saulo de Tarso, ahora, después de un encuentro con Jesús, se convierte en el apóstol, en el hombre santo de Dios, usado por Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios los hizo nacer de nuevo por la palabra. Y eso trajo resultados espirituales, de tal manera que se les cambió la vida, no solamente en su visión, sino en la práctica. Por eso era que Pablo decía en una de sus cartas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me parece interesante. ¿Y cómo se produce ese milagro para llegar a ser hijo de Dios? Mire lo que dice Pedro en su carta, que es bien interesante lo que él enseña. Gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice el apóstol. Sabiendo, verso 23 del capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y muestra la creación. Toda carne es como la hierba, es como la flor del campo. Porque hay una diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. La creación de Dios, hablando humanamente, se han extraviado, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, que son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y a mí me apasiona lo que el apóstol enseña en esa carta a los Romanos en el capítulo 8, porque él nos va a mostrar cosas supremamente importantes que muchas veces nosotros no alcanzamos a imaginar a causa de que no leemos lo que Dios enseña en su palabra. Pero si usted mira el verso 5 del capítulo 8, va a encontrar las diferencias que hay. Escuche, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así actúan los hombres que son creación de Dios. Pero los que son hijos de Dios, ¿qué piensan? Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y aclara, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, esto es vida y paz. Y va más allá, por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es lo que hace que los hombres en su naturaleza se sientan impedidos para agradar a Dios, porque definitivamente el hombre según la carne no puede agradar a Dios. Así de sencillo, no puede agradar a Dios. Para que un hombre agrade a Dios, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y una vez que esto se da, él es un hijo de Dios. Y entonces ya no va a actuar según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y por eso dice aquí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero le dice a la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Permítame ampliar el panorama. ¿Cómo puede un cristiano permanecer en santidad y en obediencia a Dios si no es por el Espíritu de Dios? Ya estamos leyendo aquí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Me puedes explicar por qué un cristiano con 15 o 20 años todavía está en Cristo? ¿Con 30, 40 años todavía está en Cristo? ¿Con 50 o 60 años todavía está en Cristo siendo fiel? ¿Usted cree que eso es gratis? ¿No será que es un hijo de Dios? Amén. ¿No será que el Espíritu de Dios está en él? Amén, amén. Importante que reflexionemos al respecto. Acuérdese, no puede usted compararse con las personas que no conocen a Dios. Y no puedes vivir como ellos viven si es que el Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Porque está escrito, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y así como mirábamos ahora, el fruto de la carne según Gálatas capítulo 5, versos 17 en adelante al 21, o Primera de Corintios 6, 9 en adelante, o Apocalipsis 21, 8 en adelante, o Romanos capítulo 1, el versículo 19 en adelante, que usted puede ver claro ahí el resultado de lo que es la carne. También va a encontrar el hombre espiritual qué frutos da. Lea el verso 22 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice la Escritura, no hay ley. Y va más allá. Y los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Por eso, no todos los que se llaman cristianos son hijos de Dios. No todo el que dice Señor, Señor es un hijo de Dios. Usted recordará lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y Jesús dio una enseñanza, además muy ilustrada. Por los frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. La pregunta interesante a esta hora sería, ¿qué clase de frutos das? Los frutos que usted da son acordes a los frutos que dan los hombres como creación de Dios. ¿O das frutos como los que son hijos de Dios? Porque ya ustedes saben cuál es el fruto de la carne y quiénes exteriorizan lo que son. Pero también sabes cuáles son los frutos del Espíritu.
y quiénes son los que lo dan. Y ahí el por qué dijimos al principio, establezcamos la diferencia entre ser creación de Dios y hijos de Dios. El hombre como creación de Dios vive de cualquier manera, porque no ha ocurrido un milagro en él, porque no se ha dado en él el nuevo nacimiento. No ha nacido por la palabra, no ha sido renacido por la palabra de verdad. Vive humanamente. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando el hombre está en esa condición, es imposible agradar a Dios. La Biblia dice así: los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. Ellos pueden querer, pero no pueden, porque hay una ley natural que los precipita, los obliga a hacer lo que Dios no quiere que el hombre haga. Entonces alguien dirá, ¿y cómo hago yo para ser entonces un verdadero cristiano? Pues es muy sencillo. Cuando usted somete su naturaleza a la naturaleza de Dios. Escuche lo que dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es la que hace posible que la ley del pecado que mora en mí sea sometido. Si el Espíritu de Dios no toma el control de ese vehículo llamado Carlos, de ese vehículo llamado Mercedes, de ese vehículo llamado Andrés, ese vehículo se va a precipitar por donde salga, por donde haya lugar, por ahí se va a ir él. Pero si le permite al Espíritu Santo tomar el control, ya no va a ser lo que él quiere, sino lo que Dios quiere. Ya no va a vivir como a él le parece, sino como a Dios le agrada. Acuérdese lo que está escrito: ya no te perteneces a ti mismo. ¿Y cómo era que decía el salmista en el Salmo 100? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, somos dependientes, no somos autosuficientes. Los hombres, por su naturaleza humana, se autoproclaman autosuficientes. Sin embargo, cuando llega una época como la que vivimos, descubren lo frágiles que son, lo dependientes que son, que hasta cualquiera que no tiene ni siquiera identidad los controla. Ojalá que usted alcance a entender que hay una diferencia grande, y por eso es que se llama al cristiano a marcar la diferencia. Por eso el apóstol dice, es que ustedes ya no pueden vivir así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habiendo recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Qué interesante que usted alcance a entender la dimensión de lo que el apóstol nos está enseñando aquí acerca del privilegio de ser hijos de Dios. Que la gente lo señala, que la gente lo cuestiona, que la gente lo mira raro. No se preocupe. Es que usted es un hijo de Dios. Usted tiene doble bendición. Es creación de Dios, pero además es hijo de Dios. ¿Y por qué es hijo de Dios? Porque Él le ha dado su Santo Espíritu. Amén. ¿Y por qué le ha dado su Santo Espíritu? Porque usted ha permitido que Dios haga el milagro de la regeneración en su propia vida. Y eso es lo que se necesita, que los hombres le permitan a Dios obrar el milagro que se requiere para que la obra de Dios sea
realmente perfeccionadas. Por eso es que el escritor dice, somos renacidos no de simiente corruptible. Renacidos, no de simiente corruptible, no de papá y mamá, sino de una simiente incorruptible. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. El cambio que Dios produce en el ser humano. La transformación que solamente es posible cuando los hombres permiten que Dios haga ese milagro. Porque Dios está interesado en hacer ese milagro en todos. Es más, Él dice, yo estoy a la puerta. Pero el problema es cuando, teniendo esa gran posibilidad, yo la descarto. Entonces nunca olvides que ser hijo de Dios es diferente a ser una criatura. Nicodemo no entendió eso. Si usted mira bien la escritura, el diálogo de Jesús con Nicodemo va a un estado tan grande que Nicodemo se maravilla. Y Jesús le dice, si hablándote las cosas materiales no las entendés, ¿qué tal que le hablara a las celestiales? Y luego le da una enseñanza maravillosa. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero tú, Nicodemo, no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va el viento. Exactamente eso le está pasando a usted en relación al Cristo. Usted no sabe quién es el Cristo, ni de dónde viene, ni para dónde va. Claro, es que lo llamó Rabí. Y Jesús es más que maestro, es Dios sobre todas las cosas. Y eso no lo había entendido Nicodemo. Por eso Jesús le coloca el ejemplo. Así como el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La gente no sabe quién es, pero el que es nacido del Espíritu sí sabe quién es, de dónde viene y para dónde va. Al cristiano lo confunden como cualquier otro mortal. Es don Julano, es doña Julana, es el señor Julano, el joven Julano. Pero no saben que ese creyente tiene algo que no tiene los demás. Y es el Espíritu de Dios. Amén, amén. Interesante que usted y yo como cristianos entonces aprendamos a guardarnos en Dios y a valorar el privilegio que tenemos. ¿Cómo soluciona el común de la sociedad sus problemas? Bueno, usted mira la escritura y mira el comportamiento y ellos lo solucionan totalmente diferente a como Dios lo manda. Pero ¿cómo solucionan los cristianos las dificultades que tienen? A los pies de Jesús, hablando con su Dios, derramando su alma en su presencia, sintiendo el poder del Espíritu Santo. Los que no conocen a Dios, los que no tienen al Espíritu de Dios, la solucionan según sus capacidades. Si hay que robar, roba. Si hay que matar, mata. Si hay que codiciar, codicia. Si hay que hacer lo indebido, lo hace. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Importante que usted no vaya a olvidar. Si es un hijo de Dios, las soluciones a todo lo que se presente están en Dios. Si no eres un hijo de Dios, buscarás otras soluciones. Pero debes de tener en cuenta que al final te traerá muerte. Demos gracias por esta reflexión.